El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El último día de la fiesta de las chozas, que era el más solemne, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, paz y bien, hoy en esta vigilia y hermosa celebración tan llena de mensajes, si pudieron escuchar, como se vino hablando todos estos días de la importancia de la lectura de la Biblia, de la importancia de la palabra que se nos venían anunciando en todos estos días, y en cada una de las oraciones que se fue haciendo en el medio de cada una de las lecturas, cada oración era una homilía. Porque cada oración, si estábamos escuchando y poníamos el corazón, realmente nos hacía pedir lo que necesitábamos y a lo que nos invitaba cada una de las lecturas. Hoy, agradecidos en la antífona, de esta misa, se nos recuerda algo que también se nos recuerda antes de orar el Padre Nuestro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No ha sido derramado en cualquier lugar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pentecostés se dio con los apóstoles reunidos en torno a la Virgen María. Por si no la ven todos, le han representado con una llama del Espíritu Santo sobre la cabeza en su imagen. Nosotros también oramos al inicio de la Eucaristía, necesitamos de estar en torno de aquella que nos viene invitando a lo largo de la historia y enseñando a orar con el corazón, a orar donde ha sido derramado el Espíritu Santo. Esta misma oración se nos invita en el misal a decirla con libertad, porque hay varias opciones, antes de orar al Padre Nuestro, antes de orar al Padre, hacemos esta misma oración. Quiero parafrasear Pablo VI en una homilía que figura en el nuevo misal de acá de la Argentina. En un resumen dice: Pentecostés señala una de las fechas decisivas para la historia humana, no solo de los católicos
o los cristianos, de la historia humana. Se trata del nacimiento de la Iglesia. Estaba en uno de los cantos al inicio, cuando iniciábamos la Eucaristía. Es el nacimiento de la Iglesia, el nacimiento del cuerpo de Cristo, el nacimiento de empezar a ser enviados, dejar de estar escondidos con miedo y ser enviados. En esta hermosa representación en torno a la Virgen nos falta la cruz. Nos falta la cruz, como tampoco falta en nuestra vida. Y está el Espíritu Santo también en la cruz, en ese gran misterio donde también padeció el Padre y el Espíritu Santo junto al Hijo. Se trata del nacimiento de la Iglesia. San Agustín decía: lo que es el alma para el cuerpo del hombre, eso es el Espíritu Santo para el cuerpo místico de Cristo, que somos la Iglesia, que es la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. También San Agustín decía que lo que es el oxígeno, el aire para la persona, es la oración para el cristiano, para el creyente, para nosotros los católicos. Si nos falta la oración, si nos falta la oración del corazón, nos vamos muriendo. Nos vamos apagando. Por eso no es que hacemos una simple representación de lo que fue. Nos abrimos el corazón en esta Eucaristía y en la de mañana para poder renovar la efusión del Espíritu Santo y para pedir una nueva efusión del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la Iglesia y sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque le necesitamos. Porque le necesitamos. Es la efusión del Espíritu de Dios, lo decíamos los otros días. Es la efusión del Espíritu de Dios, de este misterio maravilloso que a lo largo de toda la semana Jesús oraba y oraba y oraba, y en esa oración pedía esto. Es tan maravilloso el misterio que hoy se recibe, está unido a la cruz. El Señor se dio por esto, y por eso decíamos el otro día, deberían alegrarse de que me vaya, porque solo así podré enviarles al Espíritu Santo. Es Dios mismo en nosotros. Es que no puede estar más cerca. Nos mete en la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad se mete en nosotros. En medio de nuestros errores, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras miserias, de nuestras debilidades y de nuestras cosas humanas. Y así el Señor en el sagrario está en medio de toda nuestra debilidad, en medio del mundo, aunque le dé la espalda, en medio de nuestra vida, aunque esté llena de pecado. Siempre en este tiempo de gracia, para intentar siempre encendernos y volver a encendernos y volver a encender nuestro corazón, que solo puede volver a encenderse si reconocemos que a veces nos queda una brasita. Mientras hay una brasita con un poco de chispa, se puede encender el fuego. No dejemos que lo apague el orgullo, la soberbia, todo lo que es contrario a lo que nos representa la Virgen. Por eso, en torno a ella, en torno a su humildad, en torno a la persona perfecta de la criatura humana, a la perfección de la criatura humana obrada en la Virgen María, nosotros podemos recibir toda esa enseñanza y poder recibir esa mejor efusión. Entonces, es la efusión del Espíritu de Dios. Es una de las personas de la Santísima Trinidad que entra en nosotros. Indignos, absolutamente indignos, pero es un misterio maravilloso. Y esa maravilla es la que estamos invitados a celebrar hoy. Que Dios quiere renovar el ingreso
a nuestro corazón y renovarnos de todo aquello que se nos haya apagado, quitar de nuestro corazón las cenizas que por ahí de Pentecostés a Pentecostés se nos va llenando en nuestra vida, por resumirlo de alguna manera, de Pentecostés a Pentecostés. Es de la animación sobrenatural de la humanidad, dice, que la Iglesia, que el cuerpo místico, lleva a cabo. La presencia y acción del Paráclito prometido. Paráclito sabemos que es consolador, del consolador prometido. Jesús nos prometió un consolador que no nos iba a dejar solos. Porque peregrinar en este mundo no hace desaparecer la cruz. Nos introduce en el misterio. Y de ahí en más, abiertas las puertas del cielo y recuperada con la ascensión del Señor su gloria, abriéndonos, vuelto a unir al Padre y enviándonos el acceso a la Trinidad a nuestro corazón, podemos volver a comunicarnos. Las criaturas podemos volver a comunicarnos, la criatura humana, sus hijos, podemos volver a comunicarnos con nuestro Dios por ese puente que fue Cristo, recibiendo el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, qué bonito vemos en esta primera lectura, esta unión de la humanidad está prefigurada. Nos puede costar entenderlo, yo no me voy a meter ahora en ello porque no quiero demorar y fueron muchas lecturas, no vamos a hablar de todas, pero una prefiguración, aunque de manera imperfecta, de esa unión. En referencia a la imagen que nos decía de la ciudad y la torre, cuya cúspide, dice el texto, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Es que estaba mal? No. Entonces, ¿por qué el Señor divide las lenguas? ¿Es que es malo? ¿Para que ahora estemos en medio de este problema y tengamos que pedir volver a estar todos unidos? No. Es que era una prefiguración. Nada, dice el texto, pone en boca del mismo Señor, nada de lo que se propongan hacer les será imposible mientras formen un solo pueblo. Pero esa torre, que es una imagen imperfecta del lugar humano para llegar a ese cielo, porque no es por mi propia fuerza, no es por nuestra propia fuerza, no es por construir nuestra torre, sin la presencia de Dios en medio. Ahí estaba el problema. Y ahí está nuestro problema. Cuando construimos nuestra torre, nuestra iglesia, no su iglesia. La iglesia del Señor, llena del Espíritu del Señor. Sino cuando es la mía, lo nuestro. ¿No? Por eso, esa prefiguración y la respuesta que Dios espera de la humanidad es la que resuena también en este texto, aunque aún no la hayamos cumplido a lo largo de la historia. Por eso dice, el pueblo respondió unánimemente, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Pero sabemos que a lo largo de la historia, y lo vemos en toda la Biblia, no lo hemos cumplido. No se ha cumplido en el Antiguo Testamento y no lo hemos cumplido después del Nuevo, ni durante el Nuevo Testamento. Vamos necesitando ir llenándonos cada vez más de este Espíritu Santo. En Ezequiel vemos el actuar poderoso del Espíritu de Dios. Quizás es de los textos de la Escritura donde más podemos ver la potencia y el poder del Espíritu Santo, tanto en el mismo Ezequiel, que le va enviando y iluminando en su obrar,
sino como en el actuar vivificador del Espíritu Santo sobre esos huesos secos, ¿no? Y dice, yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Les infundiré un espíritu y vivirán. Tú dirás al espíritu, ven, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. También es una invitación para nosotros, no solo para ellos. También a nosotros hoy nos dice, tú dirás al espíritu, ven, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. ¿Y quiénes son estos muertos? Lo dice el Señor. Dijo, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos perdidos. Y aquí, esta casa de Israel, somos también nosotros. Nosotros, Iglesia Católica, nosotros, mundo entero. Somos todos ese pueblo de Israel. Estos huesos secos son toda la casa de Israel. Somos todos esos huesos. Y aquí no solo es una realidad para el fin de los tiempos. Bueno, cuando venga el Señor en la resurrección final, pasará esto y todos los huesos. No habla solo de eso, del fin de los tiempos. Habla del hoy, de nuestro cada hoy, y especialmente de nuestro hoy en esta vigilia en que nos reunimos en torno a la Virgen para poder ser renovados en el Espíritu Santo. Es una realidad y una esperanza para cada uno de nosotros hoy, que también en muchos planos de nuestra vida podemos decir estas palabras desde lo más hondo y lo más profundo de nuestra alma. Estas palabras que acabamos de leer de Ezequiel. Se han secado nuestros huesos. Y nuestros huesos pueden ser nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestras fuerzas, por los golpes de la vida, que a veces también se apaga nuestra fe y nacen tantos porqués y la confusión, no de lenguas, pero sí de nuestro espíritu y de nuestros espíritus. Y entra la división en nosotros, y entra la duda, y se nos va enfriando. Y podemos decir, se han secado nuestros huesos, sueños, anhelos, fe, y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Son los textos, el texto literal dice así. Es maravilloso. Ezequiel lo dice literal. Y se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos perdidos. Pero no lo dice Ezequiel, dice, el Señor dijo, estos huesos secos son toda la casa de Israel. Y lo que sucede es esto. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo lo vivo y cómo pienso vivirlo? ¿Voy a estar abierto cada vez más a la palabra de Dios? ¿Voy a abrirme a vivir la Santa Escritura, la Biblia, de aquí en más, a comprometerme a orar en familia un poquito de la Biblia, a rezar en familia, a rezar en el matrimonio, a rezar con nuestros hijos en casa, a volver a bendecir la mesa?
Porque si no, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Como un fuelle va a encender el fuego hoy y se va a apagar mañana. Necesitamos que el fuego se encienda de nuevo y prestar atención y no dejar que el mal nos distraiga de las cosas de Dios, porque nos puede distraer de las cosas de Dios en las cosas de Dios. Es palabra viva y la Virgen nos viene invitando hace muchos años a tener la Biblia abierta en nuestras casas y muchas veces no somos capaces ni de escucharla con atención en la celebración. A veces estamos más atentos a tantas historias y no a lo esencial. Hoy estamos en torno a la Virgen para que nos enseñe, ayude a abrir el corazón y que entre en nuestro corazón el Espíritu que ha sido derramado. Ya ha sido derramado en nuestro corazón, pero se nos apaga. Y como los huesos secos necesitamos que el Espíritu los vuelva a encender, nos vuelva a encender y nos vuelva a poner de pie y reanime nuestras desesperanzas, nuestros miedos, nuestra fe ahí donde flaquea, que quite el mal que a veces entra en nosotros. Aquí podemos estar preocupados por la inflación, en otros países estarán preocupados por otras cosas, pero lo esencial, que es invisible a los ojos, se nos pueda empezar a hacer más visible y empiece a tener más peso en nuestra vida y podamos entrar en el camino de la conversión, del ser elevados. ¿Por qué? Porque somos habitados por la Santísima Trinidad, que quiere desperezarse y desplegarse en nosotros. En medio de mi pobreza, sí. En medio de mi pecado, sí. Y elevarme también para poder conocer ese misterio en que el Padre también ha sentido los clavos del Hijo, en que el Espíritu Santo también ha sufrido cuando ha sido padeciendo con Cristo y entregado, hasta que Él ocupó ese lugar de gloria. Por eso nos anima esta promesa de recibir también hoy y en el hoy el Espíritu dador de vida, el Espíritu divino, el Espíritu que consuela. Cuando voy a comulgar, ¿en qué voy pensando? ¿En qué está haciendo el otro? Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Divino, abre mi corazón para que pueda sentir que entra en mi cuerpo la carne y la sangre de Jesús vivo. Ven Espíritu Divino, ven hoy Espíritu Divino, renuévame para que yo sea parte de ese mundo nuevo que pedimos que vengas a renovar. Ven Espíritu Divino para que puedas sentir la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía. Por eso hoy no comulguemos de cualquier manera. Luego volver, ¿no? Ahí pidiendo ese Espíritu Divino. Yo pondré mi Espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo. Yo pondré mi Espíritu en ustedes. Y es lo que quiere hacer hoy. Y es nuestra esperanza. Que hoy el Señor ponga su Espíritu en nuestra desesperanza, en nuestro miedo, en nuestra falta de fe. Por ahí no me voy hablando en lenguas, por ahí no me voy profetizando, pero por ahí me voy de pie. Por ahí me voy con fe. Por ahí me voy y salgo a los problemas del mundo y a las cruces que nos esperan, sintiéndome acompañado porque me voy habitado del Espíritu que me une a Jesús y al Padre. Y eso es un don que el Señor quiere que llevemos al mundo. A eso nos envía, a llevar
el don de ser habitados por Él. Ahí a nuestras casas, a nosotros mismos. San Pablo resume esta realidad universal y nuestra de una manera maravillosa. Dice, la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto, y también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, las primicias, también nosotros gemimos. Gemimos interiormente anhelando la filiación adoptiva. Por eso decíamos, ¿cómo tenemos que venir? Con anhelo de ser llenados, con anhelo de ser no solo sanados en el cuerpo, ser sanados sobre todo en el espíritu, ser sanados sobre todo ahí donde hay cenizas, donde yo por ahí no me dejo convertir, poder tener la luz, porque si yo me dejo convertir, dejo que me eleve. Si no, es un cera encendida, pero no es cera encendida, es Cristo. Por eso le hemos incenciado. Es la luz de Cristo. El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. No sabemos orar como es debido porque no sabemos orar con el corazón. Viene el Espíritu a habitar en nuestro corazón para que podamos orar. Como dice en un mensaje la Virgen, que nuestro espíritu sienta, respire su espíritu. Al espíritu no se lo ve, pero se lo siente. Que nuestro espíritu respire su espíritu. Que hoy podamos ser llenados de ese espíritu. No porque salgan rayos de nuestros dedos, sino porque sintamos fuego en nuestro corazón. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Arde nuestro corazón cuando nos hable a Cristo? Pidamos esa gracia. Ven, Espíritu Divino, a enseñarnos a orar como realmente nos conviene. Por eso, en el Evangelio, sabiendo que Él mismo nos aclara que Jesús se refiere al Espíritu que debían recibir, sabiendo que Jesús se refiere al Espíritu que debían recibir, que debemos recibir, con todo este contexto que venimos viendo en estas lecturas, nos toca ahora y nos resta fijar nuestra mirada en Cristo, fijar nuestra mirada en Jesucristo. Esa es nuestra vigilia, fijar nuestra mirada en Jesucristo, donde la tuvo fijada la Virgen María. Y así confiar en su promesa y su palabra y con un corazón abierto, que a veces solo tiene cenizas para ofrecer, pero alguna chispa, abrirnos para que Él nos envíe el Espíritu prometido. Y fijar nuestras miradas en Jesús y abrirle el corazón. ¿En qué Jesús? Jesús, poniéndose de pie, exclamó: el que tenga sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. En este Jesús de pie, en este Jesús de pie, es en quien hoy nosotros fijamos nuestra mirada. En el que dice: el que tenga sed, que venga a mí. El que tenga los huesos secos, que venga a mí. El que esté desesperanzado, que venga a mí. Al que se le esté apagando la fe, que venga a mí. Al que le está pesando el peso de la cruz y el agobio de la vida, que venga a mí. Y el que crea, que beba. Y el que crea, beba, dice. En el texto hay un punto y una coma.
Jesús, poniéndose de pie, exclamó: el que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Pues junto a la Virgen María nos ponemos para fijar nuestra mirada en este Jesús que se ha puesto de pie, como nos dice el texto, el día más solemne, Jesús poniéndose de pie. En este día más solemne, en el día más solemne, Jesús se pone en pie para decir: el que tenga sed, que venga a mí. Pues a Él lo miramos hoy, con la esperanza y la promesa de que quien se han puesto de pie diciendo eso, no nos va a dejar con sed. No nos va a dejar con sed. Vamos a ser llenados del Espíritu Divino, con una condición: que vayamos al lado de la más humilde, agachando la cabeza y diciendo: Madre, hemos escapado todos. Hemos escapado todos del pie de la cruz y nos venimos a reunir en torno a ti, para que tú, Madre de la Iglesia, nos ayudes a ser llenados del Espíritu Santo y nos ayudes a tener mantenida la vista en este Jesús que, puesto en pie, nos asegura que quien vaya a Él y crea recibirá esa agua viva, que es el Espíritu Santo, que nos aclara el texto, sabiendo que era el Espíritu Santo que Él había prometido. Pues con esa esperanza, esa ansia, esa sed, esa carencia y ese gozo y esa alegría y esa fe en Jesús, nos animamos a seguir en torno a ella para recibir en esta Eucaristía el Espíritu Santo, y cuando vengamos a comulgar, recibir a toda la Santísima Trinidad, porque en Jesús recibimos a todo Dios, a toda su divinidad, su carne y su sangre, y en Él a todo el cielo, a Dios. Pues que así sea.